Para continuar con nuestro programa del día de hoy, pido ahora la presencia del maestro Emilio Nayar Paredes Nieto, presidente del Observatorio Agrario, con el tema justicia agraria, relevancia y su abandono. Buenas tardes, muchachos. Yo no soy de Sinaloa. Soy de un pueblito un tanto más cerca de aquí, se llama Guadalupe Victoria Durango. Los fines de semana veníamos a Lerdo, Gómez Palacio, Torreón y comíamos gorditas y hamburguesas en la noche. Y Torreón siempre tiene esa sensación de revolución. Torreón tiene historia revolucionaria. Torreón tiene quizás una de las fisonomías socialmente más notorias de la desigualdad en México. Fraccionamientos opulentos, concentración de la riqueza en muy pocas manos, grupos de poder empresarial que concentran hasta el 70 y 80% de la actividad económica y dejando al resto en el subempleo, en la miseria, en la pobreza. Y curiosamente la laguna representa incluso uno de los elementos más complejos socialmente hablando. El cruce de trenes, el paso al norte, la industrialización del norte, el paso a la frontera, la revolución, el agua naval, el Nazas, la riqueza y la pobreza en una sola realidad geográfica. Eso es la laguna desde la perspectiva de un llanero de Durango. Pero también es justicia agraria. El reparto agrario cardenista empezó aquí, en la laguna. Lázaro Cárdenas vino directamente a quitarle las tierras a los Madero. Aquí empezó la justicia y la materialización del 27 constitucional. Aquí empezó verdaderamente el reparto agrario cardenista, zapatista, villista, mexicano, obrero. Porque la justicia agraria no fue una situación ni un invento derivado de la alucinación de Luis Cabrera o de la ideología de Zapata. No, 400 años de explotación, de hiperconcentración de la riqueza y de saqueo nacional generaron un reparto agrario que era necesario en este país. El 27 constitucional, el plan de Ayala, la doctrina Enríquez, todo lo que ustedes quieran decir no forma parte de otra cosa más que de un agrarismo fundacional, pero que ya no es vigente porque lo comentaban el muchacho. Solamente hay 2 universidades en este país que siguen dando derecho agrario y les informo, no es la UNAM. Como materia de tronco común, la UNAM ya no imparte el derecho agrario, es optativa. La Panamericana da la maestría en derecho agrario para aprender a vender la tierra. Otras universidades privadas han encaminado, magistrado, la maestría en derecho agrario para generar agraristas y una nueva vocación de agraristas. El día de hoy quiero, ya que estamos en la queja, molestarlos con otra queja. Justicia agraria, su relevancia y su abandono. El reparto agrario empieza el 6 de enero de 1915 con la promulgación de la ley agraria, preconstitucional y que configura en esencia el 27 constitucional fundacional de la propiedad social en México y de la función social de la propiedad. ¿Qué es eso? Es, a diferencia de la doctrina norteamericana de la propiedad como un elemento subjetivo de la persona que adquiría la propiedad en forma perpetua garantizada por el Estado, en México no. En México el movimiento revolucionario le entregó a los campesinos de México la capacidad de participar en la propiedad en una colectividad llamada nación.
México posrevolucionario y darle a la tierra no solamente una función de apropiación, sino una función de distribución de la riqueza a través del reparto agrario. Dicen los críticos del reparto agrario que haber regalado la tierra era una verdadera barrabasada, que haberle entregado a los campesinos de México 102 millones de hectáreas, en otros datos 105 millones de hectáreas, 52.4% del total de territorio nacional, a 31.978 núcleos agrarios, 28,000 ejidos, 4,000 comunidades agrarias, 5.6 campesinos titulares de derechos agrarios según datos RAN. 25 millones de mexicanos en este país viven en 32,000 núcleos agrarios que forman parte de la pobreza más extrema de este país y son dueños de la mitad del territorio nacional. En la propiedad social, compañeros, está el 70% del total de las selvas y bosques nacionales. El total, 68% del total de las concesiones mineras otorgadas a compañías mineras extranjeras pertenecen sus derechos superficiales a ejidos y comunidades agrarias. El 68% del total de las casi 700,000 hectáreas que requerirán las ciudades en los próximos 5 años para su crecimiento, pertenecen a ejidos y comunidades agrarias. El 60% del total de los alimentos que produce nuestro país para consumo local y nacional proceden de ejidos y comunidades agrarias. Del total del Producto Interno Bruto Nacional, es decir, del total de lo que produce México en este país, el sector agropecuario nacional aporta solamente el 8%, pero les va el dato peor. La propiedad social, 52.4% del total del territorio nacional, solamente aporta entre el 1.8 y 1.4% del Producto Interno Bruto Nacional. La mitad del territorio, 5.2 millones de mexicanos, viven con menos del 2% del Producto Interno Bruto Nacional. Y después hablamos que en 1992, cierto presidente, cuyo nombre no quiero recordar, decidió dar por terminado el reparto agrario. Dijo que ya no había tierra que repartir, ya no había riqueza que repartir. Ahora teníamos que garantizar a los campesinos la titularidad y el beneficio de las tierras que habían recibido de la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque teníamos que iniciar un nuevo proceso, un proceso de industrialización, de vigor económico, de llamar inversión extranjera y garantizarle la propiedad a esa nueva inversión. Para garantizar todo eso inventamos algo que se llamó Tribunales Agrarios y Justicia Agraria, 27 Constitucional, fracción 19 de la Constitución. Esa justicia agraria tenía como encomienda, o tiene como encomienda, proporcionar justicia a los sujetos y agrarios y a las interacciones que tienen esos sujetos agrarios y sus tierras con el resto de la realidad nacional. Y 2, un capítulo transitorio de sacar adelante algo que le llamaran el rezago agrario. 6,795 expedientes, según el informe del presidente de la República en 1994, Ernesto Zedillo Ponce de León, decía que eso eran los expedientes que formaban el reparto agrario. Es decir, eran los expedientes que 70 años de reparto agrario no habían sido resueltos por aquel entonces el Ejecutivo Federal. Entre 1915 y 1992, la justicia agraria era impartida por el presidente de la República, a través de la Secretaría de Reforma Agraria a partir de 1970 y antes a través del Departamento Agrario al amparo de los 2 códigos agrarios anteriores. ¿La justicia agraria presidencial era justa? No lo sé. El punto es que repartió 102 millones de hectáreas. Colonizó el resto del país, porque Quintana Roo, Nayarit, Baja California eran territorios y fueron colonizados gracias al reparto agrario. Ciudades enteras se lograron construir a través del reparto agrario. Entre 1933 y 1970, a través de un periodo que en algunos países le llamaban el milagro mexicano, ¿sí?
otros le llamaban desarrollo estabilizador, México creció en promedio 4.2% en valores reales, junto con una distribución de la riqueza homogénea a través del reparto agrario. Es decir, regalar tierra sí servía, porque distribuimos la riqueza y hicimos productivos al campo. Periodo en el cual México incluso no solamente era autosuficiente, sino aparte éramos exportadores. El sector social nacional de producción agropecuaria era exportador de alimentos. Se llegó a conocer como el milagro verde. De hecho, experimentos y gente que realizó investigación en Sonora inicialmente a través de cultivos de alta tecnología y a través de importar semillas mejoradas, realizar un conjunto de técnicas que hoy día podemos criticar mucho, pero en aquel entonces generó autosuficiencia alimentaria. Pero el presidente de la República era aún más generoso en aquel entonces. La justicia agraria representaba además una situación de control político y de darle realidad a un proyecto histórico. Ese proyecto histórico era hacer justicia agraria, frenar la concentración de la riqueza, y así fue hasta los años 60 y 70, en donde gran parte del aparato económico se modificó, se cambió, pero hoy no vamos a hablar de ello. Los tribunales agrarios en 1992 se conforman a través de insignes magistrados, funcionarios, muchos de ellos grandes académicos, la mayoría provenientes de la PGR. No sé si eso era suficientes credenciales, pero era lo que había. La justicia agraria empezó a extenderse en una forma institucional, pareja, dotada de oralidad, 1992, dotada de inmediación efectiva, es decir, el juez, el magistrado, el juzgador en ese momento presente en las audiencias en forma efectiva, resolviendo, impartiendo justicia, con un foro jurídico que promovía en forma oral en ese momento, que ofrecemos pruebas, debatimos preguntas, hacemos oralidad efectiva y podemos verdaderamente hacer incluso argumentación jurídica de gran alcance dentro de una sola audiencia o continuarla. Concentración y mediación, continuidad. Aparte, la justicia fue dotada de autonomía. El magistrado, la magistratura agraria, en términos del mandato constitucional, le otorga autonomía a la justicia agraria en su jurisdicción. Después les hablo de la trampa que tiene esa frase. El punto es que la justicia agraria fue dotada de los elementos más modernos de la impartición de justicia. En aquel entonces, oralidad, concentración, inmediación, verdad sabida. Es decir, no solamente el magistrado y las partes en este triángulo procesal, ¿sí?, tenían la responsabilidad de ofrecer y contradecirse las pruebas, sino que aparte se le obligó al juzgador de que las pruebas que fueran necesarias para resolver, era su obligación recabarlas. Porque el juzgador en la materia agraria no puede resolver solamente con los elementos que le proporcionan las partes. No, está obligado a resolver a verdad sabida. Está obligado a resolver con todos los elementos necesarios, porque tiene que resolver la verdad histórica. Porque la verdad histórica es lo que permite generar paz en el sector más complicado de la sociedad mexicana. Y esa fue la alta encomienda de los tribunales agrarios. ¿Qué pasó? Pasó que llegaron mineras, a alguien se le empezó a ocurrir construir casas a lo tarugo por todo el país, utilizando y conformando reservas territoriales a diestra y siniestra, despojando a ejidos, comprándoles tierras a precios ínfimos para que el valor agregado de la edificación nacional quedara en manos de muy pocas manos a través de regularizaciones que a veces eran de risa loca. Incluso unidades habitacionales, como ustedes sabrán, en Lerdo, que ni siquiera tienen escrituras ni pueden ser regularizadas porque están dentro del ejido. Algunas otras fueron coaccionados a través de arreglos entre magistrados, sin hacer ilusiones personales de ninguna forma,
y Registro Agrario Nacional para justificar desincorporaciones de suelo social. En otros casos, algunos magistrados, el Registro Agrario, la Procuraduría Agraria, convertidos en verdaderos promotores inmobiliarios, se dedicaron a saquear Quintana Roo, la reserva de la biosfera de Xancán, desde Majagual hasta Punta Herrero, Xcalac, Campeche, Veracruz, Nayarit, Sinaloa. La mayor parte de las costas han sido, en la peor de los casos y en muchos de los casos, en donde sobre todo siendo los ejidos propietarios del 60% del total de los litorales nacionales, sigo viendo a los ejidatarios en jacales, sigo viendo a los ejidatarios viviendo y condenando a sus hijos a ser los empleados de sus hoteles, porque no quedaron con el valor agregado de la edificación, no se quedaron como propietarios del desarrollo. Y eso es producto de que desde 1992, que se acabó el reparto agrario, también se acabó la educación agraria en el país. ¿A quién le conviene tener abogados tan aguerridos? ¿A alguien le conviene tener abogados con conciencia social? ¿A alguien le conviene abogados que puedan analizar, además de Molina Enríquez y los grandes problemas de México, a alguien que le interese hablar a alguien más allá de, ¿quién les gusta, Burgoa o Carbonell? Que ya ven que es el nuevo rockstar del constitucionalismo nacional. Pero creo que a nadie le interesa, por ejemplo, volver a releer a Molina Enríquez. ¿Alguien sabe quién era Molina Enríquez? El punto es que desarticulamos la mayor parte del diálogo del poder existente. Porque entre 1915 y 1992, el titular del discurso agrario era el presidente de la República. Él, en su discurso, incluía a los campesinos de México, repartía tierras, expropiaba, indemnizaba, daba justicia y convenía. Y los que no se alineaban, la fuerza del Estado. A partir de que desarrollamos tribunales agrarios, 5.6 millones de mexicanos fuimos excluidos del discurso agrario nacional. Es más, el discurso agrario nacional no existe. La otrora Secretaría de la Reforma Agraria desde 1992 nada más sirvió para repartir certificados de tierras de uso común, certificados parcelarios y regularizar la propiedad social y seguir vendiendo los terrenos nacionales. La Procuraduría Agraria, se supone, la Procuraduría de Tierras, la Procuraduría de Indias, la Vecinos, consagradas en las primeras instituciones de representación jurídica social desde 1920 en los primeros códigos y reglamentos agrarios, con muchísimo respeto, pero no son otra cosa más que corredores de bienes raíces. Y la principal inmobiliaria nacional se llama Registro Agrario Nacional, y no es cotorreo. El Registro Agrario Nacional concentra en su archivo los documentos de la mitad del territorio nacional. Y la hoy Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial Urbano se dedica a vender casas, financiar vivienda y hacer algo que le llama hoy ordenamiento territorial, que todavía no sé qué sea eso. Pero ni en el discurso de Rosario Robles, ni en el discurso de Enrique Peña Nieto, ni en el discurso de ninguno de los partidos políticos, ni en el discurso de ninguna de las instituciones académicas ni políticas de este país, se habla de ejidos ni comunidades agrarias. Y tenemos que recuperar el discurso agrario. Pero vamos a continuar con las quejas. Decía Aldo Saúl, recursos materiales. Faltan, personal falta, presupuesto falta. Pero vamos a hacer la queja un poquito más fuerte. La justicia agraria nacional está siendo discriminada por el presidente de la República y por el Poder Ejecutivo del Estado.
El 27 constitucional, fracción 19, le otorga a los tribunales agrarios autonomía de jurisdicción, lo que significa que los tribunales agrarios son un órgano constitucional autónomo. Pero esa autonomía es una falacia en términos financieros, porque no goza de recursos propios, ni de patrimonio propio, ni de autonomía de gestión financiera. En el año 2000, el Poder Judicial Federal recibió poco más de 18,000 millones de pesos como presupuesto en el año 2000. Los tribunales de justicia fiscal y administrativa en el año 2000, que por equiparación son similares a los tribunales agrarios, ya que también es un órgano autónomo impartidor de justicia, recibieron 1,100 millones de pesos. Los tribunales agrarios en el año 2000 recibieron 832 millones de pesos. A valores actuales, el Poder Federal, el poder Judicial Federal recibió este año 68,000 millones de pesos. Los tribunales de justicia fiscal administrativa, así se llamaban antes, hoy tribunales federales de justicia administrativa, recibieron como 2,700 millones de pesos. Los tribunales agrarios, 17 años después, recibieron 882 millones de pesos, es decir, solamente un incremento del 14%, en términos reales, en 17 años. Mientras que el Poder Judicial Federal recibió un incremento del 139% y el Poder y los tribunales de justicia administrativa recibieron un incremento del 80%. Si a eso le agregamos que la inflación acumulada del año 2000 a 2017 es del 114%, el 14% no significa nada porque se diluyó en la inflación. Es decir, empobrecimos a los tribunales agrarios remitiéndolos al presupuesto que tenían hace 17 años. Eso se llama marginación, una justicia empobrecida para los más pobres de este país. Si a eso le añadimos que en noviembre de 2015 el presidente de la República convocó a los diálogos por la justicia cotidiana, lo cual desembocó en ciertas anuncios y modificaciones constitucionales y ordenamientos sustantivos y adjetivos en el país que dieron como origen esto que le llamó Iniciativa por la Justicia Cotidiana Federal, que tenía como principales premisas la conformación de un código federal de procedimientos homogéneo a nivel federal, civil y familiar, que tenía el tema de la justicia vecinal, que tenía el tema de incorporar a los tribunales federales al Poder Judicial de la Federación, que tenía o que tiene todavía el tema de la implementación de la oralidad en materia civil y mercantil en forma, les informo, ya está autorizado, sí, ya está en sus códigos, chéquenlo por favor, a partir de 2018 todo es oral, civil, mercantil, agrario, penal, sí. Pero la justicia agraria no fue pelada por 2,500 académicos, jueces y magistrados que estuvieron discutiendo respecto de la justicia de todos los días para los mexicanos. Es decir, excluyeron de esas discusiones a 5,2 millones de mexicanos y a 25 millones de mexicanos que viven en 188,000 poblaciones rurales de este país, en donde se vive el campo, donde se producen los alimentos, en donde se produce leche también, no necesariamente para los campesinos. A ellos fueron también sacados de esa discusión. Por definición, discriminación es el trato diferente que se le da a una persona por su condición económica, sexo, cultura, religión. Y no hay nada más categórico de una categoría sospechosa que un campesino en este país. El campesino forma parte de la población más empobrecida del país. Según datos INEGI, el 25% del total de el 82% del total de la población en las 188,000 poblaciones que conforman los asentamientos humanos en poblaciones rurales, es decir, las que forman parte, las de 500 hasta 2,500 habitantes, viven en pobreza y pobreza extrema.
aún más. Los campesinos, la mayor parte de ellos adolecen de elementos de vulnerabilidad social. ¿Por qué? Porque no tienen educación en la mayor parte de los casos, no tienen salud en la mayor parte de los casos. Si a eso le añadimos que son los que carecen, los dueños del 51% del total de la riqueza nacional, minas, energía, cogeneración, plantas eólicas, plantas de recepción de energía solar, ellos deberían ser los que deberían de estar en la clase media alta de este país, pero no lo están, porque no tienen acceso a los recursos financieros y a los capitales susceptibles de apropiación financiera que tiene solamente el 10% de la población de este país, según datos de la CEPAL. Y según datos Oxfam México, 10% de la población concentran en algo que le llaman, de la personalidad, creo que se llama patrimonio, el 47% total del Producto Interno Bruto Nacional, de los cuales solamente 9 familias concentran el 15% del total del Producto Interno Bruto Nacional. Oxfam México, Desigualdad en México, 2015. ¿Por qué estos datos? Porque nosotros, los campesinos, sí somos una categoría sospechosa, que debe ser atendida por la justicia federal. Y no estamos siendo atendidos por la justicia federal, ni por el presidente de la República, ni por la Cámara de Diputados. Porque a través de la violencia de Estado, de excluirnos del presupuesto, se nos margina, se nos trata diferente, se nos discrimina. La justicia federal, perdón, la justicia agraria está abandonada. Esa es la realidad de los 59 tribunales unitarios agrarios. No así la del superior, 25 asesores de 80,000 pesos, digo, no cualquiera. Muchas son las propuestas respecto de incorporar los tribunales agrarios al Poder Judicial Federal. Habemos quienes sostenemos que no, pero no vamos a generar un debate por ello. Hay un viejo principio jurídico que se dice trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Si son impartidores de justicia agraria de índole federal, puesto que así lo dice la ley, deberían de recibir un trato igual a sus pares los impartidores de justicia federal. El punto es que no la estamos recibiendo. No están recibiendo un trato igual a los iguales. No obstante, que en los tribunales agrarios se atiende problemáticas que tienen que ver con temas tan diversos como las relaciones jurídicas que hay entre la mitad del territorio y el resto de las actividades económicas y sociales del país, como tendrán que ver en términos de la ley de hidrocarburos y su reglamento con la mayor parte de los contratos que se habrán de celebrarse entre inversionistas y núcleos agrarios respecto de la ocupación superficial para explotación de recursos de hidrocarburos o para el establecimiento de instalaciones derivadas o que prestarán servicios a la industria de hidrocarburos. ¿Y con qué lo van a hacer? ¿Con 15 personas por cada tribunal unitario agrario para atender 600 asuntos al año? ¿O en el caso del TUA 10, 19 personas para atender 1,600 asuntos? ¿De los cuales el 70% es controversia? Y aparte hay que chutarse todos los asuntos de la certificación y validación de contratos en materia de hidrocarburos. Y además tenemos que atender lo que viene en materia de urbanización, porque la SEDATU, heredera de las obligaciones de la Secretaría de la Reforma Agraria, es decir, autoridad agraria, ahora la nueva ley de ordenamiento urbano territorial, que abroga a la anterior ley de asentamientos humanos, ¿sí?, se encargará del rediseño de la distribución del territorio nacional para darle usos. Le llaman ordenamiento territorial, se los juro. No es una ironía, en realidad no sé qué sea eso. Hay algo que les llaman PDUs. ¿Alguien sabe qué es un PDU? Planes de desarrollo urbano. ¿Sí?
Y yo recuerdo en otros países, en Inglaterra sobre todo, Japón, en Nueva York, los planes de desarrollo urbano tienen un conjunto de normativas específicas de carácter objetivo para especificar qué áreas van a ser destinadas a qué cosa. Áreas verdes, asentamientos humanos, habitacional, comercial, etcétera. Aquí en México el ordenamiento territorial es a criterio de un presidente municipal, un cabildo y la voluntad de 2 o 3 diputados federales y un gobernador para ver a qué constructoras benefician y a qué terratenientes benefician según la conveniencia del régimen en turno. Por eso no entiendo qué significa ordenamiento territorial. Porque adolece de elementos objetivos y científicos para determinar los polígonos que serán destinados al ordenamiento territorial y urbano de este país, carente de total planeación para realizarse a través de, aquí vamos a hacer un H300C y aquí vamos a poner un edificio de 50 pisos. Así se hace hoy día en México. Y eso serán temas de competencia de los tribunales agrarios porque implicará necesariamente la nulidad de restricciones que se le impongan a la propiedad social con motivo precisamente de esos actos de la autoridad agraria. Para que no se le olvide a Rosario Robles que cuando le dieron la SEDATU, también venía con 5.6 millones de campesinos, no solamente con 5 o 6 constructoras. En conclusión, la justicia agraria no es una justicia de estricto derecho, es una justicia social, de contenido social, es una justicia de entraña, es una justicia de historia, es una justicia de sentimiento, es una justicia que entraña los valores más fundamentales de la Constitución del 17, entraña las demandas históricas revolucionarias más fuertes que impulsaron a la Revolución Mexicana, los campesinos, entrañan el plan de Ayala, pero también entrañan a Molina Enríquez, también entrañan a una enorme cantidad de juristas que pelearon por generar una nueva reconcepción de la propiedad en México para darle un sentido social. Hay quienes hoy día apuestan por el desmantelamiento del ejido. Hay quienes hoy día apuestan por el desmantelamiento de la justicia social. En la tierra de México está la oportunidad de hacer justicia y traer prosperidad. Muchas gracias. Si él tiene alguna pregunta para el maestro. El texto de la ponencia estará disponible en www.observatorioagrario.org. Todos los datos que di están referenciados en la ponencia para que todos ustedes lo tengan a su disposición. Bueno, usted mencionaba que, bueno, el tema es la injusticia agraria, lo que usted básicamente habló en su conferencia. ¿Usted piensa que el impulso económico no está en invertir en industrias, nada, sino en el sector agrario? Ahora, la segunda pregunta que tengo para usted, está bien todo esto que nos dice, pero ¿no cree que también, aparte de informarnos a nosotros, no es informar también a los campesinos? Se supone, usted nos dijo que ellos forman más de la mitad de la población, o sea, el mensaje no debe ser nada más para nosotros, sino para ellos. O sea, ¿usted qué está haciendo aparte de informarnos a nosotros? Usted una actividad que me diga, yo estoy haciendo esto para cambiar esa realidad, porque escuché muchas quejas, pero no escuché ninguna propuesta sólida de parte de usted. Gracias por la pregunta. El sector industrial no necesita ayuda, amiga. El capital está fluyendo como nunca antes había sucedido en México, nada más que se concentra en muy pocas manos. Vas a salir de la universidad y tu aspiración salarial va a ser de 12,000 pesos. En el mejor de los casos si tienes maestría. Eso se llama desigualdad. Si a eso le llamas que estás en el segmento educado, el segmento menos educado, los campesinos precisamente,
no perciben más que 2 o 3 salarios mínimos si bien les va, en términos reales. Apoyar más al campo, apoyar más a la industria, no, ya lo hicimos. Entre 1930 y 1970, México apoyó por igual a ambos sectores. ¿Sí? Repartimos tierras e hicimos que los productores tuvieran crédito, financiamiento, maquinaria suficiente. Aquí hubo centrales de maquinaria en la laguna proporcionadas precisamente por el gobierno federal, y aparte la mayor parte de la cuenca lechera que hoy día existe fue gracias a financiamiento federal. Es decir, las vaquitas que hay aquí no crean que vinieron por obra del Espíritu Santo, llegaron por gobierno federal a través del apoyo. ¿Sí? Entonces, y no hablo de los Tricio ni de ellos, me hablo de la laguna pobre, de los lecheros de traspatio de La Goma, de los lecheros de traspatio de Lerdo, de los lecheros de traspatio de Gómez Palacio. ¿Ok? El problema está en que entre los años 70 y los años 80, esa simbiosis que había entre el sector primario y el sector secundario o terciario de la producción, es decir, la agroindustria o la industria, dejó de retribuir al campo con precios justos a través de intermediarios las cadenas productivas. Es decir, el campo dejó de recibir el beneficio del mercado interno en aquel entonces dentro de una economía cerrada que se llamaba sustitución de importaciones, y dejó de recibirlo porque creamos una enorme cantidad de intermediarios cuando el Estado decidió dejar de tomar el control total de la economía nacional. Entonces el problema está en que la industria se quedó con la totalidad de la riqueza producida por los campesinos y los poblados empezaron a empobrecerse terriblemente. Eso fue lo que pasó. Ahora, ¿qué hace el Observatorio Agrario? Es extraordinaria tu pregunta. Primero hicimos algo, hicimos un observatorio agrario, no había. 2, la mayor parte de las conferencias y la mayor parte de las actividades, sobre todo en amparo del litigio estratégico de DESCAS, de derechos económicos, sociales y culturales, en materia de relaciones asimétricas en el sector primario, de la producción, para empezar a declarar, por ejemplo, la preponderancia en el sector lechero del ALA, ¿sí?, para tratar de generar relaciones asimétricas que le garanticen a los campesinos de México el acceso efectivo al derecho humano al mercado, es parte de las actividades que hace el Observatorio Agrario. Además de promover de nueva cuenta en la mayor parte de las universidades en las que participamos con la educación agraria, de volver a recuperar ese tipo de valores. ¿Por qué? Porque el derecho agrario no nada más es un tema de un régimen de propiedad, que eso es lo que la mayor parte de la gente cree. No, tiene que hablar con el civismo. Tiene que hablar con la lealtad histórica, tiene que ver con abogados que somos multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque un abogado agrario no solamente habla muy bonito en un escenario, ni habla duro ni fuerte. No, tenemos que ser especialistas en topografía y geodesia, tenemos que conocer de agronomía y tierras, tenemos que conocer de derecho constitucional, derecho administrativo, derecho civil, tenemos que ser unos expertos en derecho civil, porque la mayor parte de los abogados que se creen agrarios y que no tienen la más remota idea de derecho civil no van a entender ni por la A por la redonda cuando estemos hablando de derechos individuales y colectivos. ¿Sí? Entonces sí, pero aún falta mucho por hacer, porque lamentablemente quienes lo hacemos somos abogados de profesión. En mi caso no me financia nadie, financia mi despacho, Aliar Abogados. ¿Sí? Y nosotros lo hacemos por el corazón, porque tenemos una convicción y un compromiso con el campo mexicano. Maestro, lo felicito, es usted muy explícito, muy brillante. Cuando estudié geografía hace muchos años, decían que México es el cuerno de la abundancia. ¿Por qué si México es muy difícil? Hace poco mandaron a mi celular un correo en donde venían los estudiantes de profesional en Japón, haciendo ellos mismos sus habitaciones. En su casa ellos se preparan la comida y hacían sus casas, todos trabajan. Déjele comento. Papá y la mamá y los hijos. Déjele comento. Hay un viejo dicho de lo que usted comenta que se llama, lo dijo creo Miguel Alemán: mientras el norte trabaja, el centro administra y el sur descansa. Eso es mitología pura, don.
El compromiso de la academia y de la gente que aún estamos comprometidos con el conocimiento, tenemos que estar más comprometidos con erradicar la mitología para hacer frente a mexicanos de nuevo cuño que aún tienen esperanza por mejorar este país. Realmente de lo que se... Buenas noches. Jóvenes, mi nombre es Luis Alfonso Mejía Calderón. Soy presidente de las Academias Agrarias, una organización que surge del Colegio de Abogados Agrarios. Escuché con mucho interés la participación de la alumna y le quiero decir junto a todos que cuando fundamos el colegio y las academias, pusimos en marcha eso que tú nos estás invitando a seguir haciendo. Estamos poniendo de nuestra parte y ha sido nuestra aliada su directora, la maestra Marta Silvia Argüelles. El primer sitio que visitamos, ella nos abrió las puertas para desarrollar un curso de Derecho Agrario, rescatando la cátedra, porque nosotros tenemos la necesidad de especialización y recuperar ese lugar que tiene nuestra especialidad. Los magistrados que estuvieron en la Facultad de Derecho, Luis Ponce de León Armenta, el magistrado que escucharon, vinieron con sus propios recursos, nadie los invitó, nadie les pagó. Un compromiso de personas comprometidas con nuestra especialidad. La Asociación de Magistrados y Jueces Federales fueron muy generosos en permitirnos este inicio o primer bloque en materia agraria. Nayar Paredes, presidente del Observatorio Agrario Nacional, ha sido foro para que este propósito lagunero de nuestro colegio, de traer nuevamente a debate estos temas, está teniendo frutos, y uno de ellos es lo que ves a tu alrededor. Estudiantes con mayor interés, sensibilidad a estos temas. Yo los invito a que a sus rectores, a sus directores, igual que nosotros lo estamos haciendo con nuestras instituciones, nos ayuden a profundizar el estudio de estas materias. Sigan los observatorios agrarios, ciudadanos, contra la delincuencia, contra las mujeres. Exijan a sus instituciones, a sus escuelas, que desquiten esa necesidad de estudio que tienen, como nosotros lo estamos pidiendo, y cada oportunidad que tengan, aprovéchenla. Están estudiando, ustedes pueden formar lo que viene. Ustedes pueden construir esta nueva generación. Es una aclaración pertinente y me gustaría que Nayar Paredes nos diera unas palabras del diagnóstico que hay ahora con este simposio, este Congreso Nacional de Justicia Agraria. ¿Qué es lo que esperamos después de esta oportunidad que conseguimos? De este esfuerzo que están viendo ustedes, de sus casas de estudios, de sus juzgadores. Hace 207 años tuvimos héroes que nos dieron patria. Hace 107 revolucionarios que nos dieron un rumbo. Hace 100 años nos dieron reglas para nuestro Estado, una constitución. Hoy tenemos otro tipo de héroes y están en las academias agrarias. Hoy nos acompañan ingenieros, abogados, economistas, donde el derecho va más allá, el derecho agrario. ¿Cuál es Nayar? ¿Cuáles son los diagnósticos que tienen en el Observatorio Agrario Nacional
sobre esta perspectiva, esta nueva visión de justicia siglo XXI. Hay paradigmas que el México contemporáneo no se puede quitar. Seguimos llamándole señorías a los jueces. Seguimos viendo a la justicia como si fuera una potestad real. Seguimos viendo a un Estado indolente en ciertos temas que están lacerando, y seguimos viendo pobreza que no está recibiendo justicia. El nuevo paradigma de derechos humanos iniciado en 2011 con el cambio constitucional que incluyó a los derechos humanos como el nuevo eje de la estructura individual revigorizada de los individuos a través de derechos humanos de fuente constitucional y extraconstitucional, pareciera haber puesto a México en una especie de modernidad posmoderna mal entendida. México inició en 1917 la primera constitución de contenido social. No había una antes que hubiera positivizado en sus normas el derecho a la tierra, a la educación, al trabajo, a la previsión social. Pero por mucho tiempo los tratadistas dijeron que había normas constitucionales de efectivo y inmediato cumplimiento y otras que les llamaban de contenido programático. Y en esas estaban incluidas la vivienda, la salud y todos ese tipo de cosas que después se llamaron derechos económicos, sociales y culturales, que les informo también son derechos humanos, de la cual México también forma parte desde 1954. ¿Cuál sería el diagnóstico? Jueces federales, magistrados de colegiados, abran la llave y permítanos litigar litigio estratégico de Descas en este país. Abran la puerta y la sensibilidad jurisdiccional para que los derechos consagrados en la Constitución del 17 tengan efectividad plena bajo la nueva lógica ferrayoliana, bajo la nueva lógica de Dworkin, de derechos efectivos de contenido obligacional del Estado. Que no siga dependiendo el presupuesto destinado a la vivienda, destinado a la salud, destinado a la educación de la voluntad política no programática, de la voluntad de los políticos en la Cámara de Diputados y en el Ejecutivo Federal. Que el Poder Judicial pueda regular esa contienda de poder entre la aspiración política y la aspiración de un pueblo positivizado en una Constitución. Déjenos litigar, déjenos justiciabilidad de Descas, ábranos la puerta, por favor. Agradecemos al maestro Emilio Nayar Paredes su participación y entregamos de manos del juez Mauricio Urzúa y nuestra directora Marta Cibergüelles Molina también un reconocimiento. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación AC tiene el honor de entregar el presente reconocimiento al maestro Emilio Nayar Paredes Nieto por su destacada participación como ponente del tema justicia agraria, su relevancia y su abandono en el marco de este Congreso Nacional Justicia Siglo XXI. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.